El norte de América presenta rivalidad entre cárteles. México ha sido el centro de atención en los últimos años por los eventos infortunados de violencia, dada su frontera con los Estados Unidos. Cuenta con un alto potencial para el crecimiento financiero en todos los ámbitos, legal o ilegal. No solo en Sinaloa se han formado organizaciones con crecimiento económico y delictivo, también ha tomado fuerza en las organizaciones de Michoacán, Jalisco, y es así como el cártel de Jalisco Nueva Generación amplió sus tentáculos hasta el punto de ser uno de los más grandes del mundo en la actualidad. Se dice que es liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, aunque algunos dudan si este todavía está vivo. Lo cierto es que el imperio criminal tiene un sucesor y este es su heredero. En este video te hablaremos de la importancia de Rubén Oseguera González en el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo aprendió de su padre y lo ejecutó el Menchito. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Rubén Oseguera González es el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho. La vida de Rubén ha estado marcada por la violencia y la delincuencia, pero también ha tenido momentos de éxito y poder en el mundo del narcotráfico. Rubén, El Menchito, nació en California, Estados Unidos, en 1990, pero pasó gran parte de su infancia en México. A los 16 años, comenzó a trabajar para su padre en el cártel Jalisco Nueva Generación. Rubén rápidamente se convirtió en uno de los principales lugartenientes de su padre y comenzaron a supervisar algunas operaciones del tráfico de drogas del cártel. El Menchito debió ser un líder capaz y cruel. En poco tiempo ascendió en las filas del cártel de las 4 letras y comenzó a liderar algunas de las operaciones más importantes. Se dice que Rubén es responsable de la violencia en varios estados de México, incluidos Jalisco, Colima y Michoacán. Además, ha sido acusado de coordinar el tráfico de drogas a Estados Unidos y otros países del mundo. Se cree que Rubén Oseguera González se involucró en el negocio del narcotráfico desde una temprana edad y se convirtió en un importante operador del cártel Jalisco Nueva Generación en México. Quizá es por esta razón que ha sido capturado en repetidas ocasiones. El 30 de enero del 2014 fue la primera captura. Las autoridades ingresaron a la vivienda y el Menchito corrió a su patio trasero. Intentó trepar la pared para huir, sin embargo, las autoridades habían rodeado las instalaciones y fue imposible el escape de Oseguera González. Al verse acorralado, Oseguera González habría ofrecido a los oficiales que lo detuvieron alrededor de 17 millones para que lo dejaran ir. Las autoridades confirmaron que confiscaron entre 10 a 16 millones y $500,000 en esta escena del crimen, así como 4 rifles de asalto, 9 pistolas, una granada y varias rondas de municiones. Fue trasladado ese mismo día a la Ciudad de México y llevado a la Subsecretaría Especializada de Investigación de la Delincuencia Organizada, SEIDO, una dependencia de investigación contra el crimen organizado en México, donde dio su declaración y fue interrogado por la policía. Fuentes gubernamentales confirmaron que en un principio no tenía ninguna investigación formal ni pendiente, ni mucho menos órdenes de una detención emitida contra él en Jalisco. Es por esto que el 1 de febrero fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como el Altiplano. Las autoridades confirmaron que fue arrestado debido a los cargos pendientes de lavado de dinero, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de uso exclusivo militar. Acusaciones a las que el Menchito se declaró inocente y afirmó que su trabajo estaba relacionado con la construcción y que era vendedor de autos desde que tenía 16 años. También afirmó que heredó propiedades de su madre después de que ella las compró cuando era más joven y las puso bajo su nombre. Por otra parte, fuera de prisión, hombres armados del cártel Jalisco Nueva Generación secuestraron 3 autobuses y los incendiaron en toda el área metropolitana de Guadalajara. El consulado de los Estados Unidos envió una advertencia a los ciudadanos estadounidenses que estaban en la ciudad y les pidió que no viajaran en la parte sur del área urbana, incluidas las principales carreteras,
que conducen al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Debido a esto, el 16 de octubre del 2014 fue liberado del altiplano, pero fue arrestado nuevamente. Inmediatamente al salir de la cárcel, los miembros de la Agencia de Investigación Criminal lo retuvieron nuevamente. Finalmente, fue liberado porque un juez del Estado de México lo absolvió. Su libertad no duraría mucho tiempo y el 23 de junio del 2015 fue arrestado nuevamente por el ejército mexicano y la Policía Federal en el barrio de Lomas de Altamira en Zapopan, Jalisco. Esta vez junto con su cuñado Julio Alberto Rodríguez Castillo. La operación duró unos 20 minutos y no hubo disparos. Los oficiales ingresaron al vecindario privado en varios vehículos alrededor de las 2:15 de la madrugada y sometieron a la guardia a entrada. Luego, dispararon a las cámaras de seguridad con pistolas de paintball. Para ocultarlas, destruyeron varias más. Mientras se encontraban en la caseta en la entrada del vecindario, el teléfono sonó, pero ninguno de ellos contestó. Luego se pidió a la guardia que se arrodillara mientras los oficiales entraban al vecindario, previniendo por si había un fuego cruzado. Al ingresar, detuvieron a Oseguera González, que estaba dentro de un vehículo con Rodríguez Castillo. Las autoridades confiscaron varias armas, incluyendo 2 rifles de asalto AR-15 personalizados, grabados con las insignias CJNG, haciendo alusión al cártel Jalisco Nueva Generación, 02JR y el Menchito. Según fuentes gubernamentales, Oseguera González intentaba mantener un bajo perfil y se había sometido a una cirugía de nariz para alterar su reconocimiento facial y poder confundir a las autoridades con su identidad. Viajó sin guardaespaldas para evitar atraer la atención de la policía. El gobierno confirmó oficialmente su identidad a través de pruebas de ADN físicas y evidencia fotográfica. En el momento de su arresto, lo buscaban por su participación en el crimen organizado, utilizando recursos de origen ilícito, como lavado de dinero y secuestro. El gobierno alegó que cuando Oseguera González fue liberado de prisión en el año anterior, se reincorporó inmediatamente en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación y comenzó a administrar sus operaciones de narcotráfico internacional. Y como en el 2014, una vez detenido, fue enviado a la Ciudad de México y trasladado a las instalaciones del CEIDO, donde dio su declaración formal. Para ese traslado, se requirió de un helicóptero de la Policía Federal y con francotiradores que vigilaban las instalaciones, previniendo un posible intento de rescate de parte del cártel. El 1 de julio del 2015, un juez federal ordenó la liberación de Oseguera González, después de concluir que las pruebas en su contra eran insuficientes y que había violado su debido proceso. El juez declaró que cuando Oseguera González fue arrestado en junio, los oficiales no tenían una orden de arresto en su contra y entraron a su propiedad privada sin autorización legal. Con eso, lograría detención domiciliaria, acción que fue revocada por una segunda opinión, pues otro juez consideró prudente tener a Oseguera retenido hasta que la fiscalía encontrara pruebas contundentes en su caso. El 28 de agosto del 2015, un tribunal federal emitió una orden de arresto contra Oseguera González y lo acusó de posesión ilegal de armas de fuego, usando municiones de uso exclusivo militar, teniendo 5 armas de uso exclusivo del ejército y la participación en el crimen organizado. En octubre fue trasladado al altiplano, al Centro Federal de Reactación Social número 3. El mismo mes, la PGR abrió otro caso y lo acusó por actuar como segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Con esto, estaría implicado en ordenar homicidios contra miembros rivales de la droga. También declararon que era responsable de coordinar los envíos internacionales de narcotráfico. Las pruebas presentadas ante el tribunal eran contundentes, y es por eso que el 4 de noviembre un tribunal federal lo acusó de tráfico de drogas, junto con otros 5 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, para que finalmente, en febrero del 2020, fuese enviado en extradición a los Estados Unidos, un golpe significativo al cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de su detención
el cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo uno de los carteles más poderosos y violentos de México. La influencia de Rubén Oseguera González en el cártel sigue siendo objeto de debate, pero lo que está claro es que su vida y sus acciones han tenido un gran impacto en el mundo del narcotráfico y en la violencia en México. Su legado continúa y el futuro del cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo incierto. Rubén Oseguera González se convirtió rápidamente en uno de los principales líderes del cártel. Se encargó de la logística y el traslado de drogas desde México hacia Estados Unidos, así como el lavado de dinero. Gracias a su habilidad para manejar el negocio, se ganó el apodo del Menchito. Pero si la hipótesis de que Nemesio Ceguera, el Mencho, se encuentra muerto, consecuencia de su enfermedad, y ante la verdad de que el Menchito está en una cárcel de Estados Unidos, entonces, ¿quién sería la cabeza principal del cártel de Jalisco Nueva Generación? Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.